Justamente para conversar de este mismo tema estamos en contacto a esta altura. Lo voy a saludar. Otra entrevista que iniciamos aquí en simultáneo con el convencional de la Unión Demócrata Independiente, Rodrigo Álvarez. Convencional, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo también para Fernando, que está en el estudio. Estábamos recién conversando el concepto del cerrojo. Me imagino que a usted le hace sentido ese concepto del cerrojo respecto a la posibilidad de que, si es que gana la prueba el 4 de septiembre, se pudiese modificar este nuevo proyecto. Me hace totalmente sentido. Además, hay un doble cerrojo debido a la necesidad de muchas materias de consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios. Yo discrepo de lo que alcancé a escuchar de Fernando, con todo el respeto. Yo creo que no es tan fácil establecer o decir vamos a ir a referéndum constantemente, vamos a ir a plebiscitos constantemente. De hecho, la experiencia comparada no es tan buena en cuanto a... Andrés, que diga ¿Perdón? Tenemos algún problema en el audio, parece, Rodrigo. No sé si... No, yo estaba escuchándolo. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. De repente se cortó un par de segundos el audio. Sigue nomás. Perfecto, perdón. No solamente... O sea, no es tan fácil establecer un modelo en que uno diga vamos a ir a plebiscito de manera constante. Sí, son materias complejas, son materias sin duda alguna que requieren un grado de mucha mayor reflexión y tienden a ser dicotómicos los plebiscitos de una u otra alternativa. De hecho en experiencias comparadas, el reiterar las preguntas, en hacer muchas preguntas en una sola consulta o en hacer muchos plebiscitos, tampoco presenta una gran solución. Yo creo que además es cierto lo que se puede plantear de que esto entrega mucho más al debate democrático. Yo creo que ese debate precisamente en torno a la sustancialidad o no va también a entrabar la posibilidad de hacer acuerdos o hacer cambios o hacer modificaciones. Más aún, a mí siempre me ha extrañado esta norma superior que dice, bueno, pero si nos ponemos de acuerdo los políticos, se ponen de acuerdo en 2/3, ahí no hay ninguna necesidad de hacer un plebiscito o consultarle a las personas. Por el contrario, yo he preferido mantener de manera permanente la necesidad, en casos importantes, de consultar a las personas. Así que yo ahí discrepo de Fernando, creo que está haciendo una visión demasiado optimista de la posibilidad de cambios, cuando en la realidad va a ser muy difícil. Va a ser difícil primero porque los 4/7 es solo para las materias de menor importancia, ya sea en la reforma transitoria que puede darse los primeros 4 años con posterioridad. Segundo, porque este plebiscito yo no creo que sea tan fácil de llegar a hacerlo, conseguirlo. Creo que, como te decía, presenta problemas prácticos. Y tercero, porque está este cerrojo adicional de los pueblos originarios para varias de las materias que yo creo que es más importante cambiar esta propuesta de convención constitucional si llegara a ser aprobada el 4 de septiembre. Sí, convencional, se lo preguntaba, la primera pregunta que le hicimos al convencional Atria. Hoy terminaron 11 meses y 24 días de deliberaciones. Tenemos esta ceremonia que se entrega el documento el próximo lunes al presidente Boric. ¿Con qué sensación queda usted después de este casi año de trabajo en la convención? Yo tenía la experiencia de haber estado 12 años en el Congreso, así que tengo también algunos puntos de comparación. ¿Ya? Las primeras sensaciones son como sector y personal. Nosotros estamos satisfechos de lo que hicimos, de defender nuestras ideas, de presentar cientos de indicaciones. Fue muy poco éxito, pero al menos de haber hecho nuestro trabajo representando nuestras ideas, tanto desde el punto de vista del sector, del punto de vista personal, con la satisfacción de haber responsablemente desarrollado tu trabajo. Desde el punto de vista del resultado me quedo con una impresión negativa. A mí me parece que el trabajo de la convención en general presentó serias deficiencias, probablemente por algunas de las características iniciales, ese espíritu refundacional de cambiar todo, absolutamente todo, o esa, también lo he graficado así, vanidad institucional de creerse el primer órgano democrático, como lo decían muchos de los constituyentes, o el más importante de nuestra historia. Eso yo creo que llevó a un texto, como te decía, excesivo en muchas materias. Entonces, por una parte, tanto del comportamiento de la institución como por otra en el texto resultante, yo tengo una visión negativa. Me parece un texto absolutamente maximalista, excesivo, donde cambiamos todo, nuestra forma de Estado, nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema judicial, nuestras autoridades judiciales, el conjunto de los derechos. Introducimos nuevos principios en la Constitución, como esa plurinacionalidad que yo creo que es despedida, o esta visión vehementalista. Así que, del punto de vista final del resultado, para mí es una visión negativa. Sí. Como también creo que empieza a tener buena parte de la ciudadanía, porque este es un proceso que partió, y no hay que olvidarlo, con un 80-20% a favor. Yo creo que la muestra de las encuestas sirven para darse cuenta de la cantidad de errores sustanciales y formales que tiene que haber cometido para perder este nivel de adhesión popular. Convencional, usted, yo recuerdo la última vez que conversé con usted, lleva muy a caballo todos los números de la convención, cuántos días quedaban, todas las normas que han propuesto. ¿Cuántas de las normas que nacieron desde la centro-derecha quedaron plasmadas en este proyecto? Mire, precisamente vamos a tener que hacer una corrección ahora a ese número y quiero ver exactamente cómo quedó una de las normas hoy día de armonización. ¿Ya? Pero probablemente las normas, por así decirlo, que recogen exactamente una frase nuestra,
no son más de 4 o 5. Por supuesto, hay materias, y tú entenderás, en que uno está totalmente de acuerdo, no sé, como la existencia de la Cámara de Diputados. Pero Por eso yo las le crisis pregunto que sectoriales sean son tácticas. originalmente desde su No, sector. yo creo que unas 4 o 5 a lo más, y probablemente algunos incisos en esas 4 o 5. Y ese fue uno de los problemas. Mira, yo creo, y yo soy una persona que el Congreso buscaba acuerdo y buscaba disposición de tomar sensatamente fórmulas comunes. Yo creo que uno de los problemas de esta convención fue exactamente eso. Fue que un grupo importante de convencionales de izquierda congeló la elección de mayo del año pasado. Dijo, bueno, la derecha representa el 20-22% y no vamos a necesitar su acuerdo. Tenían 118 votos, necesitaban 103 y en muchas ocasiones lo lograron sin nosotros. Ese congelar nuestra visión es olvidar algo, que cualquier ciclo normal de elecciones, en cualquier periodo normal de elecciones, la centro-derecha de nuestro país representa el 38-45% de los votos, y eso no está representado en este texto. Y eso yo creo que es una de las cosas más negativas del texto. La visión que finalmente termina siendo de una convención en que un sector muy importante de la ciudadanía no se ve representado, o al menos no participó de los acuerdos necesarios para su reacción. Justamente en esta jornada en que terminó el trabajo de la convención convencional se plantea esta suerte de plan B, esta discusión de reforma que rebaja el quórum a 4/7 de los legisladores en ejercicio para modificar la actual Carta Fundamental. ¿Cómo ve usted este plan B que surge este proyecto ¿sí? de la democracia cristiana? ¿Cómo ve usted en lo medular ese proyecto? Desde ya lo veo muy positivo. Te voy a explicar por qué, creo yo. Yo creo que pase lo que pase el 4 de septiembre. Lo que pase. Da lo mismo la opción que triunfe. Vamos a vivir años de inestabilidad política. ¿Por qué? ¿Gana la prueba o el rechazo? Porque hay inestabilidad normativa, institucional. Imagínate si supongamos que gana la prueba. Si gana la prueba hay 40, 45 grandes leyes que cambiar. Hay que establecer cerca de 100 nuevas políticas públicas, autoridades, cambiar nuestro sistema político, etcétera. Y yo creo que ahí va a haber un choque con la realidad. Si gana el rechazo, que es una opción absolutamente legítima, el artículo 142 de la Convención lo permite desde el día 1 y lo considera como una posibilidad desde el día 1. Bueno, si gana el rechazo, yo creo que el proceso constituyente no va a acabarse ahí. Yo creo, porque la realidad política, a mi modo de ver, es más fuerte que lo escrito, más fuerte que las palabras. Yo creo que los chilenos querían cambios constitucionales, y estoy convencido de eso. Querían cambios en materia de derechos sociales, querían cambios en regionalización, querían probablemente cambios en medio ambiente, por nombrar 3 temas, solo por nombrar algunos. Lo que pasa es que no querían esta magnitud de cambios, y ni esta forma de trabajar. Si cuando uno dice, ¿por qué cambió de 80 a 20 a estos resultados actuales? Bueno, hay 2 cosas que son distintas. Uno, que ya actuó la convención, y creo que la gente tiene un reproche hacia su actuación. 2, el texto me parece que tampoco le está gustando a las personas. Entonces necesitamos alternativas. Y me muevo a ver esa alternativa planteada por la democracia cristiana, y que, como bien señalas tú, hoy día dio otro paso en su tramitación, es importante para lograr un quórum bastante más sencillo y simple, de que permita hacer los cambios que la ciudadanía quería. Por lo tanto, me parece una muy buena alternativa, sobre todo mirando lo que puede ocurrir el 4 de septiembre. Sí, convencional, ¿por qué? Porque uno le pregunta incluso a los mismos parlamentarios que apoyan esta medida, ¿por qué habría que creerle, ellos mismos dicen, a la centro-derecha que hoy día sí está a la disposición para cambiar la Constitución? Cuando la crítica justamente a su sector ha sido que se han opuesto durante los últimos 30 años a reformar la Constitución de 1980, pese a los cambios que ha sufrido, y lo hemos conversado muchas veces. Porque incluso se cita como crítica a su sector de que esta reforma viene de la DC, no viene de la derecha. ¿Cuánta intención hay realmente, está la pregunta de la derecha, de cambiar esta Constitución? Mira, en primer lugar me parece una pregunta muy válida, y voy a contestarla con esa característica, porque es una crítica que se nos hace. Yo creo que hay 2 formas de contestarla a mi modo. Primero, yo creo que no es cierto que nunca hayamos tenido vocación o decisión de cambiar la Constitución. Los cambios de la Constitución del 2005 hoy día son mirados con cierto nivel digamos, de valoración crítica, pero fueron gigantescos. Y nosotros participamos directamente. A mí me tocó participar muy activamente con los ministros de la época, me recuerdo el ministro Insulza, ministro Mladenich, con parlamentarios de la época como Sarko Luksic y otros, y por supuesto con nuestro partido. Yo era el jefe de bancadas de la bancada más grande que existía en ese momento en el Congreso, y participamos activamente en esos cambios y los aceptamos. Y esos cambios, por de pronto, hacen que hoy día la Constitución pueda ser, Ricardo Lagos, llamarla que es su Constitución. Por lo tanto, primero quiero decir que sí estuvimos disponibles a hacer cambios. Y en esos 30 años hubo 23 cambios, en 23 años que hubo cambios, y varios de esos concurrimos. Pero aún así creo que es importante decirlo. Bueno, ¿por qué? Yo creo que la misma razón que hay que preguntarle a los que dicen, no, que quiero aprobar para reformar. Entonces, bueno, pero ¿por qué te voy a creer si podríamos haberlo hecho bien ahora? Podríamos haber realmente resuelto el problema ahora.
¿Por qué esperar ahora a aprobar para reformar? Bueno, la misma pregunta se le puede hacer eso, es válida que se nos haga a nosotros. Y yo creo que uno es, sin duda alguna, responsable de sus propias palabras. Y a mí me hubieran habido claros signos y todo lo necesario y lo mejor, yo estoy seguro que los parlamentarios de derecha con sus votos pueden hacerlo en el Congreso de aprobar ese proyecto y por tanto de facilitar. ¿Por qué además? Agrego un elemento. Porque las personas, por supuesto, que vamos razonando y vamos meditando a partir de los hechos políticos. Y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en el país es sumamente complejo. Y por lo tanto hay que buscar responsable y sensatamente otra alternativa. Para mí, de hecho, lo más importante que pase y advertir después del 4 de septiembre, como te decía, porque estoy convencido de que gane una u otra opción, vamos a tener un periodo fuerte de inestabilidad normativa y política, es que todas las fuerzas políticas, todas, absolutamente todas, tengan la sensatez, la razonabilidad de buscar acuerdos. Si la verdad es que los acuerdos que han sido muy denostados, lamentablemente, en los últimos 10 años, son la expresión civilizadora de superar o lograr vivir en común gente que piensa muy distinto. Y tú lo has visto, porque como buen periodista has reporteado mucho la convención. En la convención es la mejor expresión de lo difícil que es, de la cantidad de discrepancias que tenemos los chilenos. Y tenemos que ponernos de acuerdo para vivir juntos, porque tenemos una visión del pasado muy distinta y el futuro muy radicalmente diversa. Entonces, ¿por qué creernos? Primero, porque estaba empeñada la palabra. Segundo, porque hicimos en el pasado gestos. Tercero, porque creo que uno razona y valora, y como quiere a Chile, quiere buscar las mejores alternativas. Y cuarto, porque al menos es la misma pregunta que uno debería hacerle a aquellos que hoy día aprobaron un texto que solo el 11% de las personas quiere sin reformar. Convencional Álvarez, ¿cuál es la autocrítica que hace usted de la disposición que ha tenido su sector en estos 11 meses y 24 días? Quizás el error de la centro-derecha estuvo en la previa a la elección de constituyente el 15 y 16 de mayo, o quizás el 25 de octubre del 2020. Claro, con el diario del lunes es más difícil en la jerga futbolística, pero muchos se la jugaron demasiado por el rechazo, quedaron marcados por el rechazo, y en la elección de los constituyentes poca gente les creyó que realmente estaban ustedes por los cambios que muchos postulaban que Chile necesitaba. ¿El error es previo o quizás el error con una minoría en no haber impuesto algunos puntos, como dice usted? Quizás cuatro de todas las normas que están de las 380 y tantas, tienen su origen en la centro-derecha. Yo creo que es importante recordar que son como 430, porque los artículos transitorios también van a agregar un contenido relevante. Ahí está la discusión si que se suman o no, pero bueno, eso es otra conversación. No, solo te lo agrego, no para discrepar, solo te agrego porque para entender la magnitud de la comprensión de un texto que hay que hacer, nada más que preso. A ver, dos cosas. Uno, ¿dónde estuvo el principal error o digamos, efecto del comportamiento de la centro-derecha? Yo creo que evidentemente en el resultado de una elección absolutamente anómala en el sentido histórico, no en el sentido jurídico, quiero respaldarla plenamente, como fue la elección de los convencionales constituyentes, donde un sector que habitualmente es representante, como te decía, entre el 38 o el 45% de los votos, y que incluso ha llegado a la presidencia, entonces las últimas 3 elecciones tuvo un resultado paupérrimo, desastroso. Ni siquiera alcanzamos el 22 o 23% de los votos. Yo creo que eso motivó y provocó muchas de las consecuencias posteriores. Pero yo al menos no tengo ningún problema en ser autocrítico, es algo que le he pedido a la convención reiteradamente, que sea más autocrítica, que sea autocrítica de sus primeros 6 meses, que sea autocrítica del texto que está produciendo, que no creo que sea un texto de unidad, porque todos sabemos que va a ser un resultado muy estrecho el del plebiscito. Bueno, evidentemente uno siempre pudo haber hecho las cosas mejor, en los 37 siempre pudimos haber tenido quizás otra actitud. Yo creo que en general buscamos presentar todas nuestras indicaciones, hicimos todo nuestro trabajo, concurrimos a todas las sesiones. Y mi impresión es que realmente el principal problema nuestro fue en la elección, porque en los días posteriores mi visión es que el principal problema fue de una izquierda radical que no quiso, y hasta el último día no quiso llegar a ningún tipo de conversaciones con la centro-derecha, porque tenían los votos, tenían 118 y necesitaban 103 votos. Por tanto, fue una conversación muchas veces más, una conversación entre izquierdas, que la disponibilidad a conversar con terceros. De hecho, hubo declaraciones, tú recordarás, en que no íbamos a estar presentes y que nosotros teníamos que ponernos de acuerdo, que ellos se iban a poner de acuerdo y nosotros aceptar en qué se ponían de acuerdo ellos. Bueno, todo eso se graficó en este periodo al cual solo le quedan, para volver a las cifras, 6 días de funcionamiento hasta el día lunes. Convencional, a ver, uno recogiendo diferentes encuestas, por ejemplo, yo me quedo con la encuesta CEP de hace un par de semanas que daba cuenta de que casi el 37% de la población hoy día no sabe más o menos por qué opción definirse. El otro día conversando también con Pepe Out, el exdiputado, decía, hay muchos que están entre este apruebo para reformar y el rechazo para reformar, y ahí la línea, la frontera es súper delgada.
¿Cuánto puede jugar, por ejemplo, en ese factor la fotografía, por ejemplo, del presidente Boric con el expresidente Lagos? Esos guiños a los 30 años. ¿Cuánto pueden jugar en estos 2 meses que va a ser bien importante esa cancha que está en la mitad para definir el 4 de septiembre? Esa cancha que está en la mitad es absolutamente clave en el proceso finalmente del resultado. Tiene razón todos los que lo han dicho, tiene razón tú al analizar las encuestas y tiene razón Pepe Out, que entiendo, al menos vi un documento, no sé si era efectivo de él, uno ahora tiene que tener cuidado, pero al menos me pareció ver un documento de él en que aludía que él creía que el rechazo iba a ganar por un 53-54%. Hoy día salía en la segunda, sí. Claro, ya salió confirmado, Sí. lo vi solamente como documento, pero lo que te quiero decir, a mi modo de ver, evidentemente ese grupo tiene una significación muy grande, que son los que tienen que todavía leer el texto, los que tienen que en un momento dado analizar la meta. A muchos de ellos les digo desde ya que es lo mejor, porque muy pocos van a leer los 388 artículos, más los artículos transitorios, muy pocos lo van a hacer. Les digo que lo más fácil es buscar aquellos temas en que para ellos era clave la nueva Constitución. Habitualmente es pensiones, salud, vivienda, y vean cuál fue la respuesta de la Convención. Y después que vean los 8 o 10 grandes cambios para la vida diaria. ¿Tendrá significación o no la foto del presidente Boric con eventualmente el presidente Lagos? No lo sé y no lo creo. Pero sí creo y estoy convencido que la valoración del gobierno del presidente Boric va a tener una influencia en el texto constituyente, y en la aprobación o no en el rechazo. Sí. ¿Por qué? Porque el propio gobierno vinculó, a mi modo de ver, yo no lo entiendo mucho, pero vinculó demasiado su propia existencia al texto constitucional. Lo dijeron varios subministros, lo dijeron al principio el ministro Jackson, la ministra Vallejo. El ministro Jackson insistió varias veces que el programa de gobierno, cosa que parece absolutamente inaceptable, está condicionado por el plebiscito. Entonces creo que vincularon demasiado la suerte del gobierno a la suerte del plebiscito. No sé si guiños, como señalas tú, y yo creo que lo son guiños hacia los 30 años, cuando se ha criticado tanto los 30 años, y los 30 años que a mi modo de ver, Claro. habiendo estado 3/4 parte del tiempo, esos 30 años en la oposición, son grandes años para nuestra historia, pero los han criticado demasiado. Entonces ahora hacer un guiño, ahora reconocer los ministros, el rol de la Constitución, me parece que la gente se va a dar cuenta de que eso no tiene mucha significancia real. Convencional, Rodrigo. Yo creo Sí. que, perdón, no termino, solamente yo sí hago un llamado muy fuerte a la ciudadanía a tratar de informarse, y háganlo por los caminos regulares, busquen los artículos, hay bastantes fórmulas de lograr formar su propia opinión. Convencional Rodrigo Álvarez, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. No, como siempre, un agrado, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estén Chao, muy chao. bien. Buenas tardes.